están? Bueno, vamos a estudiar. Aquí estamos en Iliyú, con Javi Jacob, en la casa de Dani y Carolina, los anfitriones, y agradecemos muchísimo. Y vamos a estudiar algo muy profundo hoy, espero que les guste. Voy a empezar con un cuento, ¿está bien? Empiezo con un cuentito. Este cuento le va a gustar a las mujeres. A ver. Cierto día una mujer llamada Ana fue a renovar su licencia de conducir. Cuando le preguntaron cuál era su profesión, ella dudó. No sabía bien cómo llamarlo. El funcionario insistió. Lo que le pregunto es si tiene un trabajo. Claro que tengo un trabajo, exclamó Ana. Soy madre. Nosotros no consideramos eso un trabajo. Voy a poner que es ama de casa, dijo el funcionario, fríamente. Una amiga suya, llamada Marta, supo de lo ocurrido y se quedó pensando al respecto por algún tiempo. Un día, Marta se encontró en idéntica situación. La persona que la atendió era una funcionaria de carrera, segura y eficiente. El formulario que Marta debía llenar parecía enorme e interminable. La primera pregunta, ¿cuál es su ocupación? Marta pensó un momento y sin saber bien cómo, respondió: soy doctora en desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas. ¡Pah! La funcionaria hizo una pausa y Marta debió repetir lentamente, enfatizando las palabras más significativas. Luego de anotar todo, la joven osó indagar: ¿puedo preguntar qué es lo que hace exactamente? Sin la menor duda, con mucha calma, Marta respondió: desarrollo un programa a largo plazo dentro y fuera de casa. Bueno, pensando en su familia, ella continuó: soy responsable de un equipo y ya recibí 4 proyectos. Trabajo en régimen de dedicación exclusiva. El grado de exigencia es de 14 horas por día, a veces hasta 24. A medida que iba describiendo sus responsabilidades, Marta notó un creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria, que finalizó el formulario sin hacerle más preguntas. Cuando regresó a su casa, Marta fue recibida por su equipo, una niña de 13 años, una de 7 y otra de 3. Subiendo la escalera al piso superior de la casa, pudo ir a su más nuevo proyecto. Un bebé de 6 meses ensayando un nuevo tono de voz. Feliz, Marta tomó el bebé en brazos y pensó en la gloria de la maternidad, con sus muchas responsabilidades y horas interminables de dedicación. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, ¿me ayudas con la tarea? Mamá, el bebé no deja de llorar. Mamá, ¿me buscas en la escuela? Mamá, ¿irás a verme bailar? Mamá, ¿me comprás? Mamá. Sentada a su cama, Marta pensó: si ella era doctora en desenvolvimiento infantil y relaciones humanas, ¿qué título tendrán las abuelas? ¿Está bien? ¿Está bien? Y luego descubrió un título para ellas: doctoras senior, es como que tiene un máster, ¿bien? En desenvolvimiento infantil y en relaciones humanas. Las bisabuelas, doctoras con posgrado en paciencia y desarrollo. Las tías, doctoras asistentes. Y todas las mujeres, madres, esposas, amigas y compañeras, doctoras en el arte de hacer la vida mejor. En un mundo en el que se da tanta importancia a los títulos, en que se exige siempre mayor especialización en el área profesional, es importante concientizarnos de que es más importante poseer experiencia y ser una especialista en el arte de amar. Y ese arte de amar, ¿quién lo tiene más que la mujer, que lo sabe? ¿No? Viene de un derecho de vientre, como se dice. El judaísmo viene de parte de madre, no viene de parte de padre. Es algo fuerte, ¿no? Imagínense en una sociedad machista hace 3000 años, viene el judaísmo, entrega la Torá y dice: ¿y cómo va a ir la Torá? Por la madre. Es revolucionario. Es un derecho de vientre. Muy bien. Vamos a estudiar la Perashá Shavua. Quiero que abran. La Perashá es Parashá Mishpatim. ¿Este libro no es? Este de Bereshit. Es. Pero a ver, ¿quién es el de Shemot? ¿Cuál CD? Bereshit. Gracias. Vamos a ir a qué página, a ver. Vamos a leer algo profundo, vamos a estudiar algo profundo hoy. Espero que les guste. Se llama La Torá y la misma.
219 en la página. Verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bivaro. Dice Rab Ovadia Yosef, una alajá, que si uno escucha una clase en directo y escucha la verajá, puede decir amén. Así que los que estaban ahí pueden decir amén. Cuando la vean dentro de 10 minutos, o lo vean, no tienen que decir amén porque no la están viendo en directo. ¿Está bien? Se lo habrá llevado para estudiar. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, al final de la Perashá, Parashá Mishpatim, Moshe Rabenu sube, ¿sí? Sube 40 días al monte Sinai. Y ahí hay un pasuk tremendo que es el pasuk que vamos a analizar. Es al final de la Perashá, ¿está bien? Dice así. Shemot 24, pasuk 12. Éxodo 24, pasuk 12. Y dijo el Eterno a Moshe, sube hacia mí en el monte y permanece así, que yo te daré, presta atención, ¿para qué suba al monte? Las tablas de piedra, la Torah y la misma. ¿Entendieron lo que dijo? Moshe va a subir. Dice, que yo te daré, ¿qué te voy a dar? Que son los 40 días que subió. Las tablas, la Torah y la misma. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que analizar? En este contexto, Moshe permanecerá 40 días y 40 noches en el monte, en donde Dios le dicta los detalles del armado del tabernáculo, cómo hay que armar el templo, el Mishkan, que se extiende a lo largo de para allá Terumá, la que viene la semana que viene, para allá Tetzabé y un poquito de para allá Kitizá. Ahí a lo largo de todo eso es todo lo que Moshe Rabenu aparentemente está de los 40 días, pero Dios dijo que para qué sube, para recibir las tablas, la Torah y la misma. ¿Me siguieron? Preguntas. ¿Qué es lo que Dios le quiere entregar a Moshe? Y está claro. Las tablas, la Torah y la misma. ¿Está claro? No. No está tan claro. Las tablas, Ulay sí es claro, porque las tablas son las tablas de los mandamientos. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice la Torah? O sea, Dios le va a dar a Moshe ahora la Torah. ¿Qué Torah? ¿Los 5 libros? Sí. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar de Barim. O sea, por ejemplo, tengo una pregunta. Si le va a entregar la Torah, o sea, toda la Torah escrita, entonces le va a entregar lo que va a pasar dentro de un año. Sí. No. Y dentro de 4 años. No. Vos decís no, y él dice sí. No, ¿entendés la pregunta? Sí. Si ahora Dios le dice a Moshe lo que va a pasar dentro, o sea, por ejemplo, en Sefer de Barim es lo que pasa en el último año cuando está por entrar en Israel. Entonces Dios le entregó eso a Moshe. Si eso se lo entregó a Moshe, entonces Moshe ya no tiene libre albedrío, porque va a pasar lo que está escrito ahí, que ya Dios se lo entregó a Moshe. ¿Entiendes el problema? Exacto. Es como, entonces Moshe ya sabe lo que va a pasar con Cora, lo que va a pasar con Bilam, lo que le va a decir, lo que le va a... Cuando subió allá le sacó el libre albedrío. Ah, está bien. A propósito. Digamos que Moshe no tiene libre albedrío, pero esa Torah se la va a entregar a todo Israel, ¿no? ¿A ver? Nadie de Israel tiene libre albedrío. Ahora Dios le dice, por ejemplo, Dios le dice a Moshe, dentro de 10 años Aarón te va a decir así, y vos le vas a contestar así. No tiene sentido. Entonces Aarón ya sabe lo que le tiene que decir. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Bueno, ¿entendió la pregunta? No quiero entendió la pregunta. La pregunta es, cuando acá dice, te voy a entregar la Torah, ¿a qué se refiere? ¿A los 5 libros? No. ¿Sí? No. No. No, dicen acá, y él dice sí, vamos a ver. Vos decís no, ¿por qué? ¿Te saca una prueba? Sí, porque Moshe, la Torah, el Sefer, Hamishá Torah, los 5 libros, los fue escribiendo a lo largo de la... Espera, bueno, vamos a decir. Ahora vamos a decir, ya sé, vamos. Segunda pregunta. Bueno, te voy a entregar la Torah y la mitzvah, ¿no es lo mismo? ¿Y qué es la mitzvah? ¿Dónde está escrita la mitzvah? Oral. Entonces, Oral escrita, pará. oral. Si la mitzvah sería las 613 mitzvot, también están escritas en la Torah escrita. Sí. Entonces la mitzvah a lo mejor es la Torah oral. Vamos a ver. ¿Y qué es la Torah oral? Toda la Torah oral, ¿qué le dio? Vamos a ver. Otra pregunta más, ¿para qué tiene que estar 40 días y 40 noches? ¿Por qué necesito ese tiempo? Porque ese es el tiempo para entregar toda la Torah escrita, toda oral, no sé. ¿Entendieron las preguntas? Porque tarda uno para escribir. Entonces, la pregunta es ¿para qué subió los 40 días? La pregunta central es ¿qué es la Torah y qué es la misma? Bueno, vamos a ver las respuestas posibles. Respuesta 1. Existen varias opciones. Podríamos decir que cuando dice Torah se refiere... un punto, los 10 mandamientos ya los recibieron. Am Israel ya escuchó los 10 mandamientos. Y Moshe, después también vinieron los Mishpatim, las leyes de Torah. Y ahí después de eso sube los 40 días. Entonces, estos 40 días, ¿para qué? Acá dice, para recibir la Torah y para recibir la misma. Entonces,
opciones. Podríamos decir que cuando dice Torah se refiere a toda la Torah escrita. Y cuando dice la misma, se refiere a toda la Torah oral. Muy bien. Kivántale dat jajamim. Dijiste cosas que jajamim grandes dicen, pero vamos a ver si convence o no convence. Y las tablas de piedra son las tablas que contienen escritas los 10 mandamientos. ¿Está bien? Entonces, tablas, los 10 mandamientos. Torah, toda la Torah escrita. Misbah, toda la Torah oral. Que la Torah oral, la explicación de la Torah escrita. ¿Está bien? Primera posibilidad. Bueno. Aparentemente es una respuesta abarcativa y que explica cada uno de estos términos. Está bueno, explica cada uno. Pero ¿cómo sé si es la verdad o no la verdad? De esta manera Moshe estaría recibiendo todo. No obstante, esta respuesta genera varios interrogantes. A ver, ¿qué interrogantes? Por ejemplo, si Dios ya le había dicho a Moshe, por ejemplo, que si le entregó toda la Torah escrita, entonces está el episodio de los espías. Sí. El episodio de los espías viene después, ¿no? Que no quisieron entrar. Entonces, si Dios le entregó toda la Torah a Moshe, entonces Dios ya le dijo a Moshe que van a ir los 10 espías y que no van a querer entrar. Y después van a hablar, y después Dios se va a enojar. Entonces ya estaba todo, ya está todo. No tiene sentido. ¿Entienden? Eso le quitaría. Si ya está todo escrito en la Torah, entonces después vos no haces nada, sos un títere de los 40 años, porque ya está escrito todo lo que cada uno de los que están ahí van a hacer. Va a estar escrito lo que se va a revelar Cora, va a estar escrito lo que va a pasar con Bilam. No tiene sentido. ¿Entienden la pregunta? Eso es un interrogante. O sea, a mí me parece que no puede ser que le entregue toda la Torah escrita. No puede ser. Pero dice la Torah, y bueno, tenemos que ver qué significa Torah. Pero no puede ser los 5 libros de la Torah escrita, todavía no están. No están cerrados. Los 5 libros de la Torah escrita no están. Es lo que quiero decir. Todavía no están cerrados. Todavía no se culminó. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué le dio en los 40 días? Es lo que quiero hacer en la clase. Pero sí. En el Pirkei del capítulo 1 dice que Moshe recibió la Torah en Sinaí. ¿Qué recibió? Recibió lo que le transmitió a Josué. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que recibió? Eso es la Torah oral. La Torah, eso es lo que recibió. Bueno, acá también tenemos que analizar. ¿Qué significa? ¿Toda la Torah oral ya recibió? Sí. A ver, esperen. ¿Entendió la primera pregunta? Primera pregunta. Si ya recibió toda la Torah escrita, no tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Sí. Sigo. Dios ya le habría dicho a Moshe entonces que los espías van a desmoralizar a todo el pueblo. Entonces, llegando el momento, ¿para qué los enviaría si sabe que va a ser negativo? ¿Para qué los envió? Si ya sabe que después va a terminar mal, entonces no los envíes. ¿Ya sabía que golpearía la piedra? Entonces Moshe no pecó. Ya está escrito que Moshe va a golpear la piedra. Entonces cuando Moshe... ahora viene mi pecado. No tiene sentido. Entonces no golpees, Moshe, no te conviene. Él ya sabía que no iba a entrar a la tierra de No Israel. tiene sentido. La piedra, y eso ocasionaría que no entre a la tierra de Israel. Claro, es muy tonto. Y Moshe no quiere entrar en Israel, seguro. Y como esto, podríamos aportar cientos de ejemplos que si ya lo sabía de antemano, no se entiende por qué los hace, por qué los haría llegado el momento. Además que esto negaría el libre albedrío. Entonces, dos cuchillotes. Primero, que no tiene ninguna lógica. Y segundo, que negaría el libre albedrío. ¿Están de acuerdo? Por eso, quiero decir que no recibió toda la Torah escrita. Ahora vamos a ver qué. ¿Está bien? Tuve una pregunta. Sí. En el transcurso de los 40 años, cuando Moshe habló con Borolam. Ahí tenés una respuesta, vos le estás dando. ¿Moshe hablaba con Dios todo el tiempo? Por eso. ¿Y cuando hablaba eso no está en la Torah? O sea que no tenía el libre albedrío, ¿no? Sí. Está hablando con Dios. Sí, para. Cada vez que Moshe en los 40 años va a hablar con Dios, Sí. ese texto después va a estar escrito en la Torah, ¿no? Sí. Significa que pasó y después escribió la Torah. ¿Por qué quiere decir que lo escribió antes? Es medio ridículo. Ulay, me adelanto. La respuesta, la Gemara dice que la Torah fue entregada Megilot. ¿Qué son Megilot? Textos. Y antes de morir Moshe Rabenu, ahí Dios le dijo, la Torah va a quedar así. 1, 2, 3, 4. ¿Entendés? Entonces la Torah escrita también fue revelándose en los 40 años del desierto. Esta es la respuesta, ¿entendieron? Entonces tenemos que contestar porque dijo Torah y La pregunta de Mitzvah. la otra. ¿Cuál era? El Torah no Tiene otra respuesta. no tiene cronología. Muy bien, además que a veces hay antes y después, La pregunta ¿no? de la otra. Sí. Si Moshe estaba hablando con Borolam, ¿no tenía libre albedrío como para hacer otra cosa o comer? Por ejemplo, Entendí, otra cosa. Vos decís, del momento que Moshe llegó al nivel tal que O sea, él habla con Dios cuando quiere, es verdad, no tiene... Para mí... Sí, para eso sí. Moshe llegó al nivel tal que perdió el libre albedrío. Está bien. En ese sentido sí.
No tiene libre albedrío. O sea, no son como todos los, como Tenés razón. Aarón, Tenés razón, pero igual la cuchilla no era solamente Moshe, era cuchilla para todo Israel, todo esto. Ah, bueno. ¿Entendés? Y segundo que, de nuevo, que Moshe no tiene libre albedrío significa, porque ¿cuál es el tema? Moshe llegó a un nivel tal de contacto con Dios, tal que está siempre en contacto con Dios. En general, menos la de la que le pegó a la piedra, ¿está bien? Entonces, es importantísimo esto, ¿por qué? Porque si no, él podría siempre cambiarte algo. Pero no puede cambiarte nada porque él ya está en un nivel tal de contacto con Dios que todo, o sea, en otras palabras, cuando Dios le da la Torá a Moshe es cuando Moshe llegó al nivel de ángel. Pero, ¿Ángel en qué sentido? En que no tiene libre albedrío. O sea, cuando él recibe la Torá, él te dice exacta la palabra de Dios. No está que él te diga lo que él le parece. ¿Entienden? Pero sí puede tener libre albedrío si quiere tomar un café con leche. Eso no es Torah Mina Yamaim. Sí. Si toma un café o un café con leche, no es Torah Mina Yamaim. Es Torah Mina Yamaim si te digo la misma del tzitzit, la misma del tefilín. Sí. No estamos alargando, quiero volver porque me fui. Sí, no, yo no lo veo como, yo lo veo diferente. sí. Yo veo que conforme Moshe subiendo, Moshe Rabban iba subiendo de nivel, no es que perdiera su albedrío, sino que más bien se iba anulando. Eso quiere decir, o sea, llegó al nivel tal de transparencia de la verdad De anularse. que ya no podés ir en contra. Exactamente. Eso quiere decir que Eso perdió el libre albedrío. No perdió el libre albedrío como algo malo. Sí, no, como No, otro Ulay, no bobo. lo expliqué. Perdió el libre albedrío en el nivel para bien. Para bien, que durase. En el sentido que es como un ángel. El ángel está con Dios y el ángel no puede ir en contra de Dios. Exacto. Él ya es como un ángel. Moshe llegó a nivel malaj, angelical. En ese sentido. Y de nuevo, para entregar la Torah. ¿Está bien? Sí. La cuya primera, ¿entendido? No puede ser que recibió toda la Torah escrita. No tiene sentido. 2. Más aún. Si decimos que ya le había entregado toda la Torah oral. Bueno, decimos que le entregó toda la Torah oral. Pregunta. Entonces no se entiende por qué cuando vienen a preguntarle a Moshe por el tema de los que estaban impuros y no pudieron traer la ofrenda de Pesaj, ¿se acuerdan de ese caso? Sí. Viene y dice, nosotros estábamos impuros y no pudimos hacer el Corban Pesaj. Pesach Sheni. Una pregunta. Entonces, ¿qué hace Moshe? Moshe le dice, esperen que voy a consultar a Dios. ¿Para qué tienes que consultar con Dios si ya lo sabes? Si ya recibiste toda la Torah oral en esos 40 días no necesitas consultar. ¿Qué significa? Que esa alajá todavía no había sido entregada. Entonces, esa alajá todavía no fue entregada. Entonces, no está toda la Torah oral todavía. ¡Pam! ¿Entendieron? O, segunda. Moshe les dice que esperen que va a consultarle a Dios, que deben hacer. Lo mismo sucede con las hijas de Zelofhad. A lo que iba a decir. Muy bien. Vienen las hijas de Zelofhad y dicen, nosotros no tenemos herencia. Era una familia de todas mujeres. Y normalmente la herencia iba por hombres. Entonces, si nuestro papá no tuvo hijos varones, nuestro papá se queda sin terreno en la tierra de Israel. Entonces van y le preguntan a Moshe. Y Moshe dice, buena pregunta. Y le pregunta a Dios. Y Dios le contesta, tiene razón. Y que se casen así y van a tener. Entonces no lo sabía. Si no lo sabía es que todavía no lo entregó. Significa que Dios fue entregando la Torah escrita, la Torah oral, a lo largo La historia. de los 40 años en el desierto. Ajá. ¿Está claro? Siempre que Moshe vive, ahí es la entrega de la Torah. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios a Moshe. Bueno, ahí está. Que le reclaman, que no tienen hermanos y que si ellas no heredan, se perderá la heredad de su padre. Entonces, Moshe les contesta que esperen, que va a consultar con Dios cómo es la ley en el caso de ellas. Vemos claramente que en el monte Sinaí no fueron entregadas todas las misbot. También puedo decir que no fueron entregadas todas las misbot, ¿no? Por ejemplo, la misbah de Corban Pesaj, segunda posibilidad cuando estaba impuro, todavía no fue entregada. El tema de herencia, todavía no se entrega. Ni todos los detalles que se contienen. ¿Está bien hasta acá? Bien. Teniendo en cuenta estos interrogantes, otros prefieren explicar que lo que Dios le va a entregar a Moshe es solo... Entonces, ¿sabes qué? Entonces nos quedamos a ver. Entonces lo que le entregó son solamente las tablas de piedra. ¿Qué le dice esta respuesta? O sea, esos 40 días, ¿para qué fue? Para entregar las tablas de los 10 mandamientos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Porque el pasuk que dijo... La misma. El pasuk dijo las tablas, La misma. la Torah y la misma. Entonces, ¿para qué dijo la Torah y la misma? Decir las tablas solamente. Pues sí. ¿No? Y además, ¿para qué necesito 40 días para que entregue unas tablas? Yo no puedo hacer en un segundo las tablas. ¿Para qué 40 días? La pregunta que genera esta respuesta es, si solo le va a entregar las tablas, entonces, ¿por qué Dios le dice a Moshe, te daré las tablas, la Torah y la misma? Está bien. ¿Está claro? Vamos a intentar dar una respuesta, a ver si les gusta. Es interesante notar que la respuesta que pretendemos dar debe tener en cuenta el tema de la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque si en la respuesta que daremos, cuando expliquemos las tablas, la Torah y la misma, ¿tiene que entrar el tema del tabernáculo?
Sí. Y sí, porque ¿qué está escrito ahí en la Torah? Que Moshe sube 40 días y ahí que peraya viene. Terumá, ¿sabes? ¿Y qué le dice Dios ahí? El tema del Mishkan, Tabernáculo. del tabernáculo. Entonces no puedo decir que no le entregó. Eso es lo que seguro está escrito que le entregó. La pregunta es dónde entra Torah y Mitzvah. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios le va a decir mientras Moshe está en el monte? Pues para esto subió cuando le dijo, te daré las tablas de piedra, la Torah es la misma. Muy bien. ¿Cuál sería la metodología para descubrir estas preguntas? Yo quiero de verdad saber lo que la Torah quiso decir. O sea, yo quiero saber lo que la Torah quiere decir cuando en este versículo la Torah dijo, te voy a entregar la Torah. Porque estoy hablando, esto es la Torah, ¿no? Y dentro de la Torah hay un versículo que dice, te voy a dar la Torah. ¿A qué se refiere? Y te voy a dar la misma. Mi pregunta es, ¿cuál sería la manera de descubrir a qué se refiere? En primer lugar. Primero, ¿por dónde buscaríamos? Estoy en un shiur de verificación de los versículos, ¿entienden? Entender lo que Dios me quiere decir. Yo primero, a ver qué les Que parece. el pueblo lo acepte. Que el pueblo acepte. Sí. Oye, además le he entregado los Lo que tiene que ver que el pueblo lo acepte con qué significa la palabra Torah y misma. O sea, tiene que haber que... tengo el pasú que dice que Amisal dijo, queremos. Y ahí la entregó. Perfecto. Estamos de acuerdo. Ahora Dios dice, bueno, también te voy a entregar la Torah y la misma. Yo quiero saber qué es lo que Dios le va a dar a Moshe. ¿Por dónde busco? Podríamos buscar, si aparece en otro lugar la palabra. ¿Hay algún otro versículo en otro lugar en la Torah que aparezca qué palabra tendría que aparecer? Torah. La Torah y la misma. Si hay otro versículo que diga la Torah y la misma, es un versículo interesante, ¿no? ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo con el método? Sí. Es una investigación de cuál es el pshat. Va. Pues para eso subió cuando le dice en la Torah, no se vuelve a repetir nuevamente Torah y misma. O sea, si vamos al libro ese que se llama Concordancia, que vos buscaste una palabra y aparece donde aparecen todas, entonces yo busco a Torah y a misma. Pongo, hoy en día está en la computadora, hay un programa, clic, a ver dónde aparece a Torah y a misma. Te va a aparecer nuestro versículo y no te va a aparecer ninguno más. Tenemos problemas, porque si aparecía otro nos ayudaba, ¿no? Pero no tenemos otro. Bueno, ¿qué podría buscar? La Torah y la misma no encuentro. ¿Hay alguna parecida? No sé, a lo mejor dice Torot y Misbot o algo parecido. Jukim Mishpatim. Jukim Mishpatim, Torah. O un pasuk que diga también la palabra Torah y Misbah. También, pero yo quiero descubrir que es Torah y Misbah. No. A ver. En la Torah no se vuelve a repetir nuevamente la Torah y la Misbah. Expresados juntamente. O sea, no voy a encontrar un versículo que lo ponga junto. Pero, cuando Moshe en el libro de Devarim, ustedes saben que se dice que el Devarim es un resumen de toda la Torah, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para traer el versículo de Deuteronomio para entender lo que pasa acá. Porque el quinto libro es un resumen del primero, segundo, tercero, bueno, o segundo, tercero y cuarto. Pero cuando Moshe en el libro de Devarim 5:27 vuelve a relatar lo que sucedió en estos acontecimientos que estamos analizando, él vuelve a decir qué pasó cuando subió Moshe al monte. Dice que Dios le dijo que se quede con él, que le va a entregar toda la misbah, los jukim y los mishpatim. Es verdad que no dice las mismas palabras, dice una palabra, la misbah, pero es el mismo episodio, ¿no? Es Moshe que está describiendo. Moshe dice, y hace 40 años Dios me dijo, subí al monte, que te voy a entregar la Torah, los jukim y los mishpatim. Está claro que es el mismo pasuk nuestro, ¿no? Acá no dijo, acá dijo la Torah y la misbah. Ahí dijo la Torah, los jukim y los mishpatim. Habría que ver por qué cambió. ¿Está Sí. bien? Sí, es el mismo episodio, pero con diferentes novedades. Torah pega con Torah. Sí. Jukim y mishpatim, Mishpatim Mitzvot. o sea, leyes y todo, y leyes, hay que ver, el hombre al hombre, el hombre a Dios, pegan con misbah, ¿no? Sí. A ver. Hombre y Dios. Los Jukim y los Mishpatim, pero también puede ser que Jukim y Mishpatim se refiera a lo que está expresado a lo largo de... ¿Qué peralla? ¿Cuál es la peralla nuestra? Mishpatim. Presta atención, ¿eh? Primero, los 10 mandamientos. Segundo, Moshe se quedó en el monte y recibió los Mishpatim. Moshe baja, le dice todo y ahí Moshe sube otros 40 días. O sea que también Mishpatim ya recibieron. Ya. Expresado a lo largo de la parashá de Mishpatim. Jukim tienen que ver con preceptos. ¿Qué piensan? ¿Jukim es entre el hombre a Dios o el hombre al hombre? Pequeño, hombre. El hombre a Dios. Hombre y hombre. No, el hombre al hombre normalmente es más Mishpatim. Mishpatim. ¿Qué pasa si robó? ¿Qué le tiene que devolver? ¿Qué pasa? Eso es Mishpatim. Sí. Mishpatim, hombre y Jukim Dios. es más del hombre a Dios. ¿No comerás carne con leche? Para Dios. Es Jukim. Es un hog, es una que hay que ver con... La vaca roja es un hog. ¿Está bien?
¿Entienden? Misbot que tiene que ver con Dios y a veces el sentido es claro, a veces no. Mishpatim es más claro, es del hombre al hombre. ¿Está bien? Son leyes civiles. Muy bien. Entonces, entre el hombre y Dios, y los Mishpatim son los preceptos entre el hombre y el prójimo. Nos resta explicar a qué se refiere cuando dijo, bueno, pero miren lo que dice la Moshe. Y cuando subí al monte, me dijo que me iba a dar toda la misma. Acá también tengo preguntas, ¿no? Porque no le dio todas las mitzvot. Entonces, ¿qué será? Que no dijo todas las mitzvot, dijo toda la mitzvah. Del Mizcal, de todos con sus detalles. Como Pero si dice toda la mitzvah es una, Sí. Sí, es una misma. pero le dice toda la mitzvah es como una muy importante. Con todos sus detalles. Todos los... Ah, vos decís que es el tema del templo. Sí, Vos decís el tema del templo y fijo, la solucionamos ahí. sí, todos sus detalles. Espera, vamos a ver. En Devarim 11:22, Moshe vuelve a repetir estos conceptos de cumplir toda la misma, y ahí nos explica, miren lo que dice, hay otro lugar que dice toda la misma, y ahí habla de amar a Dios Oh, e ir en sus caminos. Ah, acá hay un hidush, ¿sí o no? sí, sí. Pará, yo quiero saber qué significa toda la misma, porque sé que toda la misma tiene que ver como la Torah y la misma. ¿Y qué significa toda la misma? Amar a Dios e ir en los caminos de Dios. ¿Por qué lo llamará toda la misma? Porque es más importante. Y, muy bien, sí, amar a Dios es lo más importante. Ir en los caminos de Dios es lo más importante. No es una misma más, es Todo. la misma. ¿Entiendes? Está buena, ¿eh? La gran Está buena esta, está buena. Esto es un hidush. O sea, toda la misma sería amar a Dios y ir en los caminos de Dios. A ver. Luego, otro lugar que aparece. En Melahim 2, Reyes 2, capítulo 17, pasuk 34. Nos habla de un contexto en el que el pueblo de Israel estaba alejado de Dios y el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos. Y allí nos dice, miren lo que dice, han abandonado los hukim, los mishpatim, la Torah y la mitzvah. A Israel estaba separado, había abandonado a Dios, y no estaba cumpliendo nada. Y miren cómo dice el pasuk. Abandonaron los hukim y los mishpatim. ¿Qué sería hukim y mishpatim? Sí. La mitzvot específica del hombre a Dios, del hombre al hombre. La Torah y la mitzvah. Esto es parecido a nuestro pasuk, ¿no? Y también es parecido a la mitzvah. Dijimos que no aparecía la Torah y la mitzvah en Torah, pero en Tanaj sí, en los profetas. sí. La primera conclusión es que la Torah y la mitzvah no incluyen los hukim ni los mishpatim. ¿Están de acuerdo? Dice así, abandonaron los hukim, los mishpatim, la Torah y la mitzvah. ¿Puedo decir que Torah y mitzvah es hukim u mishpatim? No, porque hay 4 cosas. Abandonaron 1, abandonaron 2, abandonaron 3 y abandonaron 4. Entonces, hukim y mishpatim, el 1 y el 2 no es Torah y mitzvah. ¿Entendieron? Sí. Va. En el contexto, ¿no? Este versículo es casi similar al que citamos antes. ¿No? Hay otro, ¿no? Y Moshe dijo, y yo subí al monte para recibir toda la misma, los hukim y los mishpatim. A ver si me ven, ¿eh? En un versículo dice, toda la misma, los hukim y los mishpatim. Y en otro versículo dice, la Torah, la misma, los hukim y los mishpatim. Hukim y mishpatim es igual a hukim y mishpatim. De nuevo. En uno dice, la misma, hukim u mishpatim. Y en otro dice, Torah, mitzvah, hukim u mishpatim. Hukim y mishpatim es lo mismo. Sí. Entonces, en uno dijo Torah y mitzvah y en otro dijo la mitzvah. ¿Por qué lo llamó la? Incluye entonces Torah, ¿entienden? En uno dijo Torah y mitzvah, no dijo la. Y en otro dijo la mitzvah. Pero entonces está claro que la mitzvah es sinónimo a Torah y mitzvah. Sí. Puede ser, porque dijimos que es amar a Dios e ir en sus caminos, ¿no? A ver. ¿Se entendió? Les hice una brollo. ¿Entendieron cómo va? Sí, porque la... Estamos dando deducción de qué es la palabra. Va. Este versículo es casi similar al que hemos citado antes. Toda la misma, los hukim y los mishpatim. La única diferencia en que en vez de la palabra Torah y mitzvah, dice, en vez de Torah y mitzvah, dice la mitzvah. En conclusión, cuando dice toda la misma, es similar a Torah y mitzvah. ¿Está bien? Sí. Volviendo a cuando Moshe, en el libro de Devarim, vuelve a relatar lo que sucedió, dice que Dios le dio toda la misma, los hukim y los mishpatim. Y enseguida nos dice que Moshe fue al pueblo y le dice la misma, los hukim y los mishpatim. ¿Está bien? Ahí dice, y le dijo, Moshe baja y le dice al pueblo, la Torah, no,
no la Torah. La- La mitzvah, los hukim y los mishpatim. Entonces yo quiero saber qué es la mitzvah, ¿no? Y enseguida le habla del Shema Israel. Mire hijo, dice, les voy a dar la mitzvah, los hukim y los mishpatim. Hukim y mishpatim es más fácil. Toda mitzvah específica es hukim y mishpatim. Pero la mitzvah, y Moshe Rabbeinu les entregó el Shema Israel. ¿De qué habla el Shema Israel? El amor a Dios. Amor a Dios. De que Dios existe, de que Dios es único y que hay que amarlo. Entonces está claro por qué lo llama la mitzvah. Claro, es la mitzvah. Es todo el tema de la muná. De lo más importante de... Muy bien. Vemos que hay un cambio. Moshe no le va a decir, acá dice, pero acá no le dijo toda la mitzvah. Ahí dice que le dijo La mitzvah. la mitzvah. Entonces podemos concluir que la mitzvah, ¿a qué se refiere? A los conceptos que tienen que ver con la fe en Dios y el amor a Él. Ya está la conclusión, ¿eh? Cuando la Torah dice mitzvot, son cualquier mitzvah específica. Cuando la Torah dice la mitzvah, es creer en Hashem y amarlo. La muná. La muna. ¿Está bien? Y es lo más importante, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre creer y amarlo? ¿Es lo mismo? Ah, No. vos podés creer y no amarlo, y no podés... Creer, ¿dónde es? En el pensamiento y en el sentimiento. O creer tiene que ver con el conocimiento. Sí. Y amar con la voluntad, con el sentimiento. ¿Entendieron? Se une intelecto con corazón. Es lo más importante que tenemos, ¿no? Y la acción. Eso te lleva a la acción. Pará. Eso me lleva a la acción. Pero primero está el ideal. ¿Entendés? Sí, pero tiene Obvio que ver creer en Dios me acción. lleva a la acción. Pero obvio que creer en Dios me lleva a la acción. Sí, pero seguro. Shema Israel es creer en Dios, no es la acción. Eso es No. O sea, ¿entendieron? es la base. Es el fundamento, la base y el objetivo. Claro. Va, sigo. A ver. Llegamos a la misma, ¿no? La misma entonces que sería lo máximo de la emuná. Ahora nos falta saber a qué se refiere cuando dice, porque la Torah, porque si dice la Torah y la misma ya la entendí. Es la emuná en Hashem y amarlo. Pero ¿qué es la Torah entonces ahora? No es toda la Torah escrita, ¿no? Porque todavía no entregó toda la Torah escrita. Va. Miren esto. Como antes dijimos en Devarim, cuando Moshe vuelve a repetir estos conceptos de cumplir toda la misma, se refiere a dos cosas, dijimos, ¿no? Amar a Dios, pero había un segundo cosa. Ir en sus caminos. Pero en el Shema Israel dice ir en sus caminos. En el Shema dice creer en Dios y amarlo. Ir en sus caminos es algo más, ¿no? Va. Como recién explicamos, amar a Dios se refiere a la misma. Por lo tanto, cuando decimos toda, que era lo mismo que decir la Torah, está bien toda la Torah, concluimos que se refiere a... Esperen. Si dice la Torah y la misma, entonces la misma es algo específico. Y la Torah. Si dice la misma, ¿qué es? Amar a Dios y conocerlo. Si dice toda la misma, la palabra toda, ¿qué puede incluir? La palabra toda puede incluir también la Torah. ¿Me siguen? A veces dice Torah y misma. Y a veces dice toda la misma. A veces dice la misma. Acá. La misma es amar a Dios. La Torah y la misma es amar a Dios, pero me falta Torah. Si dice toda la misma, toda incluye algo más, ¿no? Sí. Entonces incluye la palabra Torah. ¿Qué es Torah? Concluimos que se refiere entonces a ir en los caminos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué la palabra Torah podría significar ir en los caminos de Hashem? Si tiene un parecido. ¿De qué palabra viene Torah? ¿Cómo se dice maestro? Talmud. Maestra. ¿Cómo se dice maestra? Moré. Mora. ¿Es parecido a Torah? Moré. Sí, Morá de Torah. O sea, Morá es el que te enseña, el que te educa. ¿Qué es la Torah? ¿La enseñanza? La enseñanza, la educación. Bueno, pero ¿qué es lo mismo que la misma? No. A ver si ven la diferencia entre... A ver, lo leo y digo la diferencia. Por lo tanto, cuando le dice que le va a entregar la Torah y la misma, se refiere que le va a hablar acerca de temas que tienen que ver con, 1, fe y amor a Dios, y 2, ir en sus caminos. Ahí va la interpretación. Y así vamos a encontrar en varios versículos del Tanaj, en donde vemos que el concepto de Torah, Ora, se relaciona con el camino de Dios. Ulay, lo explico.
¿Qué son los caminos de Dios? La Torah, ¿no? ¿Ponerme el tefilín son los caminos de Dios? Sí. ¿O ponerme el tefilín es la misma? No, ponerme el tefilín es una misma. Ponerme tzitzit es una misma. No decir la Yonarra, no hablar mal del prójimo, es una misma. ¿Entiendes? Es una misma específica. Entonces, los caminos de Dios es más amplio. Los caminos de Dios es en cómo Dios maneja el mundo. Bondad, misericordia, justicia, son temas más grandes, ¿entienden? Sí, sí. Y también tiene que ver con en cómo Dios me enseña cómo debo conducirme. Pero no es un punto, es un hilado. ¿Me siguen? Es una línea que Dios quiere que yo vaya. Sí, sí, de A ver cómo lo acontecimientos. explico. Es una Voy línea a explicar. A ver, voy a intentar explicar, ¿no? Nos hablan de tzniut para la mujer, ¿no? Se habla de tzniut. Tzniut. Es verdad que tiene que ver cómo uno se viste, es verdad. Pero no tiene que ver también cómo habla. No tiene que ver también cómo camina. Sí. O el tzniut es solamente cómo me visto. Puede ser una mujer vestirse súper religiosa y ser súper sensual. Entonces, está cumpliendo técnicamente, pero ¿está agarrando el hilado? ¿O no está agarrando? ¿Entendieron? Hay como una línea que Dios te quiere enseñar cómo ser persona. Y tenemos mitzvot. Si doy de acá una vez, ¿ya soy bondadoso? ¿Cómo? Si doy de acá una vez, ¿ya soy bondadoso? No. No. ¿Cuándo soy bondadoso? Cuando me apliqué... ¿Cómo habla la mujer? No le digo, ¿qué hace? ¿Va todo bien? No le digo más así. No, quise decir... No, quise decir... ¿A quién no le decía? No sé. No, quise decir que el tzniut pasa por muchas cosas que a veces quise decir que a veces en el judaísmo religioso agarran una cosa muy técnica y se olvidan del fundamento. Y lo que Dios quiere acá es la Torah. La idea que está detrás de esa acción, que es lo que quiere que adoptes. No que te quedes solamente con la parte técnica. ¿Me siguen? Un ejemplo, pero no importa. Es que la parte- Está el kisui o una peluca. Y a veces se ponen unas pelucas que son mucho más lindas que el pelo natural de la chica. Entonces yo digo, entonces, ¿está bien? Se está cubriendo el pelo. Sí, se está cubriendo el pelo, pero sobresale ¿entienden? Está agarrando la parte técnica. Me tengo que cubrir el pelo. Pero se puso una peluca ¿De Dalila? despeluzante. O sea. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo estás agarrando la Torah técnica? Agarraste la misma, pero no agarraste la Torah. Quiero decir, hay algo más profundo. ¿Entienden la palabra Torah? Sí. La enseñanza. Que acá dijimos en los caminos de Dios. Que puede ser en dos cosas. Puede ser en cómo Dios maneja el mundo. Y también puede ser en cómo Dios te dice que tenés que comportarte. Por ejemplo, hay Torah en no ir como los goim. No tener las mismas costumbres que tienen los goim. Casi imposible. O sea, no, las costumbres idólatras de los goim. Dios nos enseña una Torah que va justo en contra de todo eso. No hay magos, no hay magia, no hay cosas raras. Solamente irás con Dios. ¿Entienden? A ver, voy a ver si lo puedo entender. En conclusión. Es la contra, ¿no? Exacto. La contra de lo malo. Sí, la contra, ¿no? En conclusión, en toda la Torah veremos que hay tres partes. A ver, tres partes de la Torah. Una, lo que tiene que ver con las acciones. Acciones. Como callar, no como callar. Respeto Shabbat, no respeto Shabbat. Sin el sentido. Respetar. Acciones. Hukim Mishpatim. Del hombre a hombre, del hombre a Dios. Otra que tiene que ver con el amor y el temor a Dios. Y creer en Dios. Eso es la mitzvah. ¿Me siguen? Y Torah, por último, tiene que ver con ir en los caminos de Dios. No. Ulay, eso quise decir. ¿Vieron? A veces una persona religiosa dice Shomer Torah u mitzvot. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me lo traduce? Shomer, cuida. Torah u mitzvot. ¿Y los mismos? ¿Qué cuida? La Torah y la mitzvot. No entiendo, no podría decir cuida las mitzvot y listo. Si es un religioso, cuida las mitzvot. ¿Qué quiere decir? Cuida la Torah y las mitzvot. ¿Qué es la Torah? Puede ser que la Torah sea la parte también teórica. Y mitzvot es la parte práctica. Fíjense que la palabra teoría El estudio. es parecida a Torah. Torah, teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría es la idea. Sí. Y la acción es la aplicación de esa idea. ¿Entienden? Pero acá fuimos. Torah sería caminos de Dios. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? O sea, según esto, ¿para qué subió Moshe Rabbeinu los 40 días? ¿Para recibir qué? Primero para recibir las tablas. ¿Está claro? La tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué más? Para recibir la Torah. Torah dijimos
Camino. Dios le quiere enseñar los caminos de Dios a Moshe. ¡Wow! ¿Y qué más le quiere enseñar a Moshe? La misma. ¿Qué es la misma? Cómo se conoce a Dios, cómo se ama a Dios y cómo se teme a Dios. ¡Ah, wow! Hasidut, que es. Ah, pará, ahora entiendo por qué son 40 días. Sí. Pero, ¿entendés? Pará, si es, te tenía que decir las 613 misbot. Es que no es fácil. Pará, ¿yo puedo agarrar un libro de las 613 misbot y leérmelo en 2-3 horas? Sí. Leo, misma 1, misma 2, misma 2, ¿no? ¿Cuántas horas te lleva? Pero Dios no le quiere decir solamente el título. Dios le quiere enseñar los caminos de Dios. ¡Ah! Eso necesitas un montón, es profecía. Y le quiere enseñar a cómo se llega al conocimiento de Dios, a amar a Dios. Obvio que Moshe ya lo tiene. Le enseña más, le da más eso para que se lo transmita a Israel. ¿Entienden? Sí. Sí. Si Moshe Rabbeinu ocupó 40 días y 40 noches para comprender, Sí. nosotros vamos a ocupar como 40 años. Obvio, y no nos alcanza ni toda la vida. Toda vida tú eres. Bueno, a ver qué les parece la conclusión. A ver. Dice así. Cuéntanos más. 40 años de... Oh, Sí, vamos a analizar esto entonces. Aquí en nuestra perashá cuando dice ir en sus caminos, se está refiriendo a la forma, el camino de servir a Dios. No servirlo a la manera que hacen los idólatras, tal como nos advierte acerca del profeta falso, que nos dice, vayamos en pos de otros dioses que no conocieron y sirvámoslos. Vayamos en pos hace alusión a que es vayamos. Esperen, ¿entienden por qué eso se llama camino? ¿Qué es un camino? Algo que vas, ¿no? Que te dirigís. Entonces, vayamos en pos de, hace alusión a ir por el camino de la idolatría y no el camino de Dios. Y nosotros, ¿y qué es lo que Dios quería enseñarme? Entonces, Dios quería enseñarle a Moshe los caminos. el camino, ahora profundizo un poco más. El camino de cómo se debe servir a Dios. Bueno, pero ¿qué cómo se debe servir a Dios? Te digo la misma 1, 2, 3, 4. No. Cómo se debe servir a Dios es un hilado de puntos que te enseñan la manera de que servir a Dios. ¿Entienden? Sí, muy complejo. Ahí va, pero ahora lo voy a... Cuando decimos los caminos de cómo servir a Dios, nos estamos refiriendo a cómo debe ser el culto divino. Y esto es lo que se hará en el santuario. Esperen, hasta ahora nosotros dijimos, te expliqué lo que era tablas, sí. Expliqué lo que es Torah y lo que es Mitzvah, pero ¿qué tiene que ver eso con el tabernáculo? ¿Entienden? El fruto. Esperen, no puede ser que mi explicación no tome en cuenta el tabernáculo, porque lo que está escrito literal, que Dios que le entregó los 40 días, es el tema del tabernáculo. Sí. Entonces, ¿dónde entra el tema del tabernáculo? En Torah y Mitzvah. Si Mitzvah es amor a Dios y conocer a Dios, perfecto. Pero Torah es los caminos de Dios, ¿no? ¿Qué es los caminos de Dios? ¿Cómo debo servir a Dios? ¿Y qué me enseñan en el tabernáculo? ¿Cómo? ¿Cómo se sirve Dios? No a la manera de los goim, que hacen ídolos, que hacen estatuas, que hacen de esta manera, que tienen una escalera y se ve la de... No. En el tabernáculo es así. Puede ser de pashut, más simple, porque vieron el que era en el desierto. Se armaba, no se armaba, y también era en la tierra. O sea, te puede decir, servís a Dios de esta manera y no de esta manera. ¿Entendieron? ¿Sí? Y es verdad, porque en el tabernáculo nos enseñó cómo se sirve a Dios. Obvio que el tabernáculo, cada cosa del tabernáculo te viene a enseñar algo. ¿Entendió? Sí. A ver. Es muy delicado. Cuando decimos los caminos de cómo servir a Dios, nos estamos refiriendo a cómo debe ser el culto divino. Y esto es lo que se hará en el santuario. En Divrei Hayamim, Crónicas 2, 14, del 1 al 4, dice, vemos que el rey le dice al pueblo, miren, esta está buena. El rey le dice al pueblo, que cuiden la Torá y la Mitzvah. Muy bien. Y enseguida nos dice que quitaron toda la idolatría y los altares y ordenó amar a Dios con toda su alma. ¿Está buena la prueba? De nuevo, ¿eh? Sí. Vino. El rey viene y le dice al pueblo, cuiden la Torá y la Mitzvah. Muy bien. Yo digo Torá y Mitzvah, la Torá escrita, la Torá oral, la Mitzvot. ¿Qué pasó? ¿Qué viene? ¿Cómo sigue el pasú? Dice que quitaron la idolatría de los altares y ordenó amar a Dios con toda su alma. Amar a Dios con toda su alma, ¿qué sería? Mitzvah. La misma. La Mitzvah. Y quitaron toda la idolatría de los altares. La Torah. La Torá. Porque de esta manera servimos a Dios y no de esta manera. ¿Entendieron? Está buena el pasuk. No. Vemos nuevamente que la idea de Torá y Mitzvah está relacionada con servir a Dios de una determinada manera. Entonces, Ulay me vuelvo. En esta clase estamos definiendo caminos de Dios no como bondad, misericordia, que también esa es una definición de caminos de Dios, pero no sé si entra tanto con el pshat.
Porque la verdad, en el Peshat no digo, vemos que Dios le dijo, No. en estos 40 días, Dios le dijo a Moshe, ¿cuándo es Rahum, Hanun, Erejapaim? No, eso se lo dijo la segunda vez. Después sí. Entonces, en esta no. Aquí En esta le dijo cómo hacer el templo. ¿Cómo hacer el Entonces acá caminos de Dios es cómo servir a Dios. ¿Entienden? De nuevo, ¿Sí? Cuando la Torah dice los caminos de Dios pueden tener dos significados. Acuérdense. O de qué manera sirvo a Dios, o cómo Dios maneja el mundo. Acá se está refiriendo entonces ¿Cómo servir a Dios? cómo servir a Dios. Sí, ¿Se entendió? Sí. Bien. No a la manera de los idólatras, amar a Dios y temer a Dios. Volviendo a nuestras preguntas, podemos responder que durante esos 40 días y 40 noches que Moshe estará en el monte es, ¿para qué? Para que Dios no solo le entregue las tablas, sino para que también le enseñe la manera que deben servirlo con el tabernáculo y todos sus detalles. Y en cada, o sea, por ejemplo, después vamos a analizar la menorá. ¿Qué me viene a enseñar la menorá? Esto. ¿Qué me viene a enseñar el altar con incienso? Esto. ¿Qué me viene a enseñar que se lavaban las manos con el Netiat Yadayim? Esto. ¿Cada me enseña algo? ¿Por qué los Kohanim tenían este tipo de ropa? ¿Por qué el Kohen Gadol se ve? Cada elemento del templo me enseña algo ideal de cómo debe servir a Dios. ¿Se entendió? Sí. Y todos estos detalles. Y una vez. ¿Y qué tiene que ver esto con las tablas? ¿Qué había en el centro del tabernáculo? ¿Dónde estaban las tablas? En el centro del tabernáculo. Entonces es las tablas que van a estar en el centro con todo alrededor. ¿Se entendió? Bien. Y una vez que nos compenetramos en todos los detalles y la profundidad de todos los utensilios del tabernáculo, esto nos despierta un profundo amor a Dios. Bien interesante, ¿eh? Ahora me pregunta, ¿qué tiene que ver el tema del amor a Dios? ¿Qué tiene que ver el tema del amor a Dios con el tabernáculo? ¿Hay alguna relación? ¿Amar a Dios con el tabernáculo? Sí. El tabernáculo es cómo servirlo. Muy bien, ¿y qué tiene que ver eso con amarlo? Si yo aprendo de qué manera se sirve a Dios, por qué así, por qué asá, y estudio y profundizo, ¿qué me da? Me lleva el amor a Dios. Me da amor a Dios. Claro. Porque me compenetro y entiendo bien lo que Dios quiere de mí. Sí. ¿Entendieron? Isso é a base da Hassidut, né? Hasidut habla muchísimo de esto, ¿verdad? A Irat Hashem, Amor. Avá, Irat vê a abnegação. Sí, como el de Bekut. É. Sí, es verdad, son los pesuquín clásicos que dicen lo principal de lo Hasidut. principal. Pues acá podríamos poner Hasidut en esta clase. Quem? Está bien, porque es el conocimiento de Dios, el amor a Dios e ir en su camino, todo. Sí, porque dice, Miren cómo termina. Vemos la profunda sabiduría que hay detrás de todo esto, luego que el pueblo escucha la voz de Dios y hace un pacto con él, entonces Dios es lo que vos dijiste antes. Primero hacía falta que a Israel acepte, ¿no? ¿A Israel había aceptado? Dijeron, cuando Moshe vino le dijo, ¿están dispuestos a entrar en el pacto? ¿Qué dijeron? sí. ¿Sí o no? Sí. Acuérdense, dijeron sí, ¿eh? Claro, sí. A Israel nunca dijo no. Pensarlo. Siempre enseguida dijo, nace. No deben estar. Y el chiste, todos lo saben, que le traigo los 10 mandamientos. Es gratis. Quiero dos. ¿Cuánto cuesta? No, gratis, deme dos. Deme dos, las dos tablas, Nachi. No. Entonces, obvio que a Israel quiso con todo el amor recibir la Torah. Entonces Dios sabe que esto los llevará a querer servirlo, ¿no? Para ellos que dijeron, ¿estamos dispuestos a entrar en el pacto? Sí. Entonces ellos saben que Dios que van a querer servir a Dios. Es por eso que quiere enseñarles el camino para servirlo. ¿Entendieron? A Israel ya dijo, estamos dispuestos. Entonces a Israel está dispuesto a servirlo. Entonces, ¿qué hay que enseñarle ahora a Israel? ¿Cómo? ¿De qué manera lo sirve a Dios? Por ejemplo, ¿de qué manera estaban acostumbrados en Egipto a servir a los dioses? Idolatría. Hacían idolatría, hacían esculturas, yo qué sé, hacían cosas raras. Entonces y nosotros tenemos que aprender cómo servir a Dios. Pero vamos a servir a Dios bien, no así, no con esos errores. Vamos a servir a Dios, lo contrario de lo que hacen ellos. A Dios verdadero, único, con conocimiento. Ellos es todo ignorancia. Judaísmo es todo sabiduría. Para que no lo hagan a la manera que hacen los idólatras. Y por eso le dice a Moshe que suba, que le va a dar la Torá y la misma. Es decir, la manera de servirlo y amarlo. Pero antes que Moshe baje, ¿pero qué pasó? Estaba todo perfecto y los 40 días fue para eso. ¿Pero qué pasó? O povo fazia idolatria. Pero antes que el pueblo no pudo contenerse, fíjense por qué era tan importante. ¿Qué hicieron? El becerro de oro, ¿no? ¿Y qué es el becerro de oro? Fíjense que puede ser una respuesta, porque como que ellos querían servirle a Dios, pero no sabían cómo. Y terminaron equivocándose completamente con el becerro de oro. Sí, un retroceso. Hicieron idolatría construyendo un becerro de oro a la manera
de los pueblos idólatras. Los pueblos idólatras, cuando quieren servir a sus dioses, quieren hacerle forma. Pero Dios es invisible. Dios no tiene forma. Nosotros nos servimos de esa manera. ¿Se entendió? Entonces tenemos una respuesta. La respuesta nuestra fue: subió a recibir las tablas, que es el corazón de la Torah, del tabernáculo. La Torah, la manera de que cómo se debe servir a Dios. Y la misma es lo principal de todo, que es Amor. creer en Hashem, conocer a Hashem, amarlo y temerlo. ¿Se entendió? Ya termino con un cuentito. Termino con un cuentito que dice así. Es un estudio en la Gemara. Cierta vez, Rafina, esposa de Tinus Rudos, decidió defender el honor herido de su esposo. ¿Qué pasó? Se ofendió mucho con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva iba en el camino de Dios y la verdad. Sabiendo que el Dios de los hebreos prohibía cometer actos licenciosos, o sea, no de relaciones prohibidas, logró el permiso de su marido, miren lo que hizo, al marido romano, para seducir a Rabbi Akiva y llevarlo a pecar. La vez siguiente en que fue llamado al palacio, la mujer se escondió detrás de unos árboles en el jardín. Y al ver aproximarse al rabino, se le acercó luciendo vestimentas provocativas. Siendo una mujer muy hermosa, se sentía segura de que Rabbi Akiva se rendiría a sus encantos. ¿Pero qué sucedió? Disculpe, O sea, lo quiere conquistar a Rabbi Akiva, quiere demostrar que ningún tzadik no va a caer delante de una mujer hermosa. Y si ella lo va a seducir, Rabbi Akiva, tzadik, va a saber que va a caer. ¿Entiendes lo que quiere hacer? En el medio del cuento me agarraste. Dice la historia que sí se casaron. Pero si estoy en el medio del cuento. Me agarraste al final. Me agarraste al final. Espera. Dice así. Pero el sabio, para su asombro, hizo lo siguiente. Primero, escupió. La mujer no lo podía creer. Una mujer hermosa. Luego, se rió. Y finalmente, se echó a llorar. Atónita, Rafina le pidió que explicara sus actos. No entendió nada esta mujer. Rabbi Akiva le contestó: te explicaré 2 de ellos, pero no el tercero. Le explicó 2. A ver cuál le explicó. Escupí debido a lo despreciable de tu conducta. ¿Qué me querías hacer pecar? ¿Te parece bien? Es verdad que tendrás una belleza, una mujer muy linda, pero ¿es para eso? Para llevar al hombre... No es para eso, ¿no? Lloré porque sé que llegará el día en que tu belleza yacerá muerta y putrefacta. Miren, le está dando relevancia a la belleza. Dice, algún día esa belleza se irá y caerá, la persona muere, se lo come los gusanos, o sea, desaparecerá. En cuanto por qué me he reído, quizás algún día lo entiendas. No le dijo por qué se rió. Más tarde, Rafina se convirtió al judaísmo y contrajo matrimonio con Rabbi Akiva. Al fin y al cabo terminó. Fue tanta la fuerza y le movió el piso a esta mujer. Después de muchos años, no sé qué habrá pasado con el esposo, se divorció. Se convirtió al judaísmo porque vio. Y al final, ¿con quién terminó casándose? Con Rabbi Akiva. Esa visión profética fue la razón de su risa. Como que digo, al final, primero, nada. Segundo, la belleza que se va al polvo. Y se rió porque al fin y al cabo le tocó, pero con kedushá. Con bien, con misma. Sí, pues se convirtió. Increíble, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces hoy estudiamos. Tienen un shiur de la Torah y la misma, espero que les haya gustado. Semana que viene seguimos estudiando. Gracias por todo. Esperen que hago clic. Saludo al grupo. Y mañana seguimos, si Dios quiere. A ver, segundo. Los ojos, bueno.